Hola, ¿qué tal a todos? Soy Micheli López de Guerreros de la Red y en este día le doy la bienvenida a este nuevo curso que estamos iniciando de redes Cisco CCNA. Por allí estuve realizando una encuesta en la comunidad YouTube consultándole a todos los suscriptores y no suscriptores qué día les gustaría ver los videos de este curso. Por allí he estado votando más por los días lunes y los días viernes. En todo caso, esta semana estaré subiendo algunos videos, ¿no? Entre ellos este video, que es el video presentación, donde vamos a estar viendo todo lo que nosotros vamos a ver en este curso, ¿ok? Igualmente los invito a que se dirijan a la comunidad del canal para que voten por el día que les gustaría ver los videos de este curso. En todo caso, el link de la comunidad acá se lo voy a dejar en la descripción para que lo tengan nada más a solo un clic. Vamos a iniciar con el contenido que vamos a estar viendo en este curso y se trata acá de la introducción. Lo primero es la introducción, obviamente, que es la presentación. La introducción prácticamente es lo que nosotros estamos o lo que estoy realizando el día de hoy, ¿no? Los requisitos a nivel de hardware, ¿no? Obviamente necesitan una computadora, ¿no? Con sus requerimientos mínimos, ¿no? Y obviamente otro requisito indispensable son las ganas de aprender. Los software que utilizaremos es parte del contenido que vamos a estar viendo en este curso, ya que muchas personas normalmente no saben manejar los software que ya en este otro punto les voy a presentar, que es el Packet Tracer y el GNS3. Recuerden que el Packet Tracer es el software nativo de Cisco, ¿no? En este caso que se utiliza para el CCNA. Y el GNS3 es un software como quien dice parte híbrido, ¿no? Pero que normalmente se utiliza para simular redes Cisco también, pero con unas IO un poco más avanzada, una serie de router y switches de gama un poco más alta, ¿no? Entonces, ¿por qué le estoy colocando estos dos software para este curso? Bueno, principalmente cuando nosotros utilizamos el Packet Tracer lo vamos a utilizar hasta cierto punto de este curso, ¿ok? Y vamos a empezar a utilizar, luego vamos a empezar a utilizar el GNS3 porque vamos a empezar a realizar configuraciones que normalmente los equipos que ya vienen en el Packet Tracer no se puede realizar. Por ejemplo, las configuraciones de las MPLS, generalmente en los routers y en los switches que trae el Packet Tracer, no se puede configurar. Entonces para ello vamos a utilizar también el GNS3. Cuando vayamos por ejemplo, a configurar telefonía voz sobre IP, en el Packet Tracer podemos configurar en algunos routers, pero en el GNS3 lo podemos hacer de una manera un poco más avanzada. Entonces esos son los dos software que vamos a estar utilizando en este curso. Y obviamente les voy a mostrar el manejo de cada uno de ellos porque hay muchas personas que lo utilizan pero desconocen cierto tipo de herramientas de estos dos software, ¿no? Que normalmente nosotros vamos a utilizar bastante. Entonces los dos software que vamos a estar utilizando en este curso, acá lo tenemos, que es el Packet Tracer y el GNS3. Bien, el tercer punto que vamos a estar viendo en este curso es el diseño de una red. Quizás esta es la parte un poco más teórica, ¿no? Del curso, ¿no? Recuerden que este curso es un 90% práctico, ¿ok? Este curso no es teórico, ¿ok? Yo estoy realizando este curso y cada tema que nosotros vayamos a estar viendo, cada configuración que vayamos a estar realizando en este curso, yo estaré suponiendo que ustedes ya conocen de esa temática, ¿ok? Y si no la conocen, bueno, les sugiero que a la medida en que vayamos haciendo las configuraciones, vayan investigando para que vayan entendiendo un poco mejor lo que nosotros o lo que estoy realizando o la configuración que estoy realizando. El cuarto punto, la sintaxis del lenguaje, obviamente, ¿no? Introducción al iOS. La sintaxis del lenguaje básicamente se va a tratar de mostrarle cómo introducir comandos en la consola y obviamente la introducción del iOS se trata de ciertos tipos de parámetros que normalmente nosotros debemos conocer, por ejemplo los comandos show, los que nos muestran los comandos show, también los diferentes estados de configuración en el iOS, verificar bien el show versión, ¿no? de cada iOS que está instalado en los dispositivos. Como quinto punto, el direccionamiento IP versión 4 y IP versión 6. Bueno, generalmente coloco esta temática, ¿no? en esta posición porque obviamente en todas las prácticas CCNA, en todas las prácticas se debe
direccionar. Yo creo que no hay una práctica donde no se deba direccionar. Entonces es algo realmente importante. Y obviamente le incluyo también la IPv 6 porque realmente también vamos a hacer configuraciones IPv 6 también acá, ¿ok? Muy bien. Para luego en el sexto punto pasar a la configuración básica, media y avanzada de capa 2. Vamos a iniciar primero con la capa 2, ¿ok? Con la capa 2. Por ejemplo, el nombre del equipo, los mensajes de inicio, hora, seguridad, enable, consola, BTY, SSH, comando show, seguridad de puertos, Ether Channel, STP, RSTP, PBSTP, puertos troncales, BTP, creación de VLAN, DHCP, interface, los syslog, en este caso las conexiones a los servidores FTP, TACA, Radius, NTP, DNS, HTTP, bueno, entre otras configuraciones que vamos a estar realizando en la capa 2, ¿no? Y a medida que nosotros vayamos avanzando, vamos haciendo configuraciones mucho más avanzadas de la capa 2. Pasamos a la séptima parte de este contenido, que es la configuración básica, media y avanzada de capa 3, ¿ok? En este caso se trata del diseño jerárquico, es la parte quizás teórica de este tema, porque obviamente debo mostrarle cómo nosotros podemos diseñar una red a nivel jerárquico. Tenemos el routing entre VLAN, la lista de control de acceso, las NAC, DHCP, la VPN, el routing estático, SPF, IGRP, RIG, BGP, las MPLS, entre otras configuraciones que obviamente, bueno, son bastantes, ¿no? Por eso es que este curso normalmente va a tener una duración yo le calculo más o menos como unos 70 videos, bueno, o hasta más, ¿no? Por todas las configuraciones que voy a estar realizando acá. Por allí mucha gente me ha dicho en los comentarios ahí en la comunidad que, bueno, que vaya despacio y en el curso y que sea desde cero, ¿no? Bueno, realmente el curso lo estamos empezando o lo vamos a iniciar desde cero, ¿no? Y demostración de ello es esta parte que estoy haciendo acá, que es la presentación, donde les estoy mostrando lo que nosotros veremos. Obviamente acá el manejo de los software que vamos a utilizar, el diseño de una red para todas las personas, bueno, bueno, quizás algunas personas que ya tienen conocimiento de esto, bueno, quizás no se vayan a sentir ofendidos, ¿no? Pero obviamente este es un curso desde cero, ¿no? Y les sugiero que tengan mucha paciencia para esperar los videos que realmente, les interese, pues, o les interese mucho más. Pasamos a las preguntas comunes que normalmente realizan las personas cuando voy a hacer un video, cuando voy a realizar algún curso también, ¿no? Las preguntas comunes. Este curso es teórico o práctico, ¿no? Y que yo creo que mucha gente me lo ha hecho también allí en la comunidad. Este curso es 90% práctico, ¿ok? 90% práctico, y como lo dije en la lámina anterior, creo que el 10% que vamos a estar viendo básicamente de teoría se trata de lo que tiene que ver con el diseño jerárquico de la red y el diseño de la red, porque realmente el curso es 90% práctico, ¿ok? Práctico. Y que todas las personas que pues estén iniciando en esto, toda la temática que vayamos viendo en configuración la vayan investigando para que estén siempre a la par del curso, ¿ok? ¿Cuánto durará este curso? La verdad es que no lo sé. No sé cuánto vaya a durar este curso, principalmente porque este es un curso CCNA, pero aquí vamos a estar viendo material o vamos a estar viendo temáticas que no están inmersas en el CCNA, ¿ok? Pues obviamente las primeras configuraciones que nosotros vamos a hacer están todas inmersas en el CCNA, pero hay unas que vamos a hacer más avanzadas que no están en el CCNA, ¿ok? Por acá a veces preguntan también, haciendo este curso, ¿podré trabajar en esta especialidad? Bueno, la verdad es que sí, ¿ok? Sí, pero todo depende de ti, de las ganas que tengas tú de aprender también, ¿ok? Haciendo este curso obtendré un certificado, no rotundo, ¿no? Pero estarás preparado para conseguir esa certificación. Como ya lo dije anteriormente, toda la parte teórica ustedes la van estudiando a medida que nosotros vayamos realizando las configuraciones, ¿ok? Todas las personas que ya tengan conocimiento, bueno, les pido por estos primeros videos que tengan un poco de paciencia, que si no están suscritos al canal, que se suscriban, y todos los videos de este curso que lo compartan en todas sus redes sociales para que otras personas también vengan y empiecen también a prepararse. Entonces, con esto damos inicio ya a este nuevo curso de Cisco CCNA, invitándolos a la comunidad, nuevamente a la comunidad acá de YouTube, para que voten, ¿no? Por los días que les gustaría que esté subiendo los videos de este curso, ¿no? Para que también participen allí. Y bueno, y entre todos ustedes pues elijan pues los días que estarán
o estaré subiendo los videos de este curso. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.